inicio a esta sesión. Primero orando al Señor para que nos guíe en esta lección de hoy. Amén. Le vamos a pedir a Anita María, por favor, ¿puedes orar? Yo, Anita María. Portugares, sí. Ya. ¿Se escucha así? Sí. Ya. Oremos. Padre, en el nombre de Jesús, le damos gracias por poder reunirnos en esta tarde junto a nuestros hermanos, Señor. Gracias por todo lo que estamos aprendiendo, Señor, que ha sido de gran bendición y que podamos ir aclarando dudas y poder, Señor, ir avanzando en este aprendizaje. Gracias te damos en el nombre de Jesús, bendice todo este trabajo de nuestra hermana Lisa y de todos los que están allí colaborando. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Nos corresponde hoy conversar algunos tópicos respecto de la lección número 6, ¿no es cierto? Es una lección que está en el marco del módulo 2 respecto de la teología del sufrimiento y que y que tiene que ver entonces con un planteamiento del sufrimiento desde la teología, desde la perspectiva bíblica. Así que aquí le vamos a pedir mucho apoyo a nuestros pastores, Pastor Roberto que nos acompaña, Pastor Pablo también está por ahí, así que para que cualquier duda la podamos ir aclarando. Voy a compartir pantalla con ustedes. A ver. Pantalla. ¿Dónde está mi pantalla? A ver. Que me resulte esta cosa que uno tiene que seguir aprendiendo. Ya. Ustedes revisaron junto a su con su manual o su resumen los tópicos que se revisaron en esta lección, ¿no es cierto? Hablamos de que el sufrimiento crea víctimas o vencedores, que tiene que ver en cómo las personas perciben el sufrimiento. También se revisó algo en relación a Job, Jesús como nuestro modelo para el sufrimiento, Dios desde su perspectiva como el gran redentor y desde la tragedia al triunfo. Entonces, Johnny plantea desde la perspectiva suya que tiene que ver con el trabajo del ministerio que ella trabaja, es que Dios permite una forma de maldad para exponer otra forma de maldad, que es el pecado. En este sentido, ella plantea que si existe maldad, en el fondo es porque Dios lo ha permitido para poder permitir en el fondo conocer a Dios desde otra perspectiva. Y también ella plantea de que desde la vivencia que ella tiene ya de discapacidad, las personas pueden sentirse o percibirse a sí mismas como víctimas o como vencedores. Y en este sentido, aquí es muy importante tener claro que no todas las personas con discapacidad se consideran personas con discapacidad, que es lo que mencionábamos la semana pasada, y que no sufren más que la mayor parte de las personas, sino que más bien tiene que ver con las actitudes de la sociedad y las acciones de las personas y de las sociedades. También en esta lección revisamos los 4 tipos de sufrimiento que son los más conocidos, ¿ya? La experiencia física, la experiencia espiritual, de dolor espiritual o de sufrimiento espiritual, el dolor emocional y el dolor social y cultural. ¿Alguien puede dar algún ejemplo de
un sufrimiento social? Puede ser El mismo tema de la iglesia, yo creo, el no tener los espacios, el lugar que esté preparado con rampas, como para que una persona con algún tipo de discapacidad pueda acceder, que ¿Ya? sea más amigable el entorno. Ellos se sienten excluidos al no haber un espacio que esté habilitado para que ellos puedan integrarse con más facilidad. Ujú. ¿Ya? Ese sería un ejemplo de un sufrimiento social, ¿no es cierto? Social. ¿sirve el bullying o no? ¿Perdón? ¿Sirve el bullying? También, po. El bullying dice. Ah, sufrir bullying, por supuesto, es un tipo de sufrimiento social, muy bien. ¿Algún otro ejemplo? Discriminación. ¿Ya? ¿Y qué es sentirse discriminado? Por alguna etnia, alguna raza, ¿cierto? Alguna cultura, ¿Ya? y ser aceptado. Muy bien. O sea, en el fondo la discriminación es cuando yo siento que están enfatizando algún aspecto de mi persona para no permitirme el acceso a. Por ejemplo, si no estoy bien vestido, no puedo entrar a cierto lugar, ¿no es cierto? O sea, cuando hablamos de sufrimiento, no estamos hablando solamente del hecho de tener discapacidad. El sufrimiento es transversal a todos nosotros. Y también depende de cómo nosotros vivenciemos la situación. Porque, por ejemplo, si yo no estoy bien vestido y no me dejan entrar en cierto lugar, puede ser que a mí no me importe, pero puede ser que a mí sí me importe mucho porque yo quiero participar. Entonces tiene que ver también con la persona. ¿Sí? Hermana, ¿Sí? las barreras que existen en la sociedad igual es una discriminación social, porque no hay acceso para silla de ruedas, que no haya un intérprete de lengua de señas, o que no esté indicado con braille, igual eso son discriminación social. Exactamente. O sea, podría ser interpretado como discriminación social o podría ser interpretado también como una falta de cuidado en el sentido de no asegurarnos de que todas las personas puedan participar. ¿Ya? O sea, ahí también hay que ver en dos perspectivas. ¿Se acuerdan cuando vimos la historia de la discapacidad y mencionamos algunas cosas acá en Chile? Chile es un país que tiene mucho avance en relación a otros países, pero todavía nos falta mucho. Sí. ¿Ya? O sea, si nosotros, por ejemplo, vamos a una iglesia, ¿qué esperaríamos que existiera en nuestra iglesia para que todas las personas se sientan incluidas? No solamente las personas con discapacidad, todas las personas. ¿Cómo sería esa iglesia? Accesible. Cuando dices accesible, ¿en qué estás pensando? Que tenga, que no necesitemos ayuda del otro para entrar en una silla de ruedas. Muy bien, ¿ya? Generalmente a las iglesias que yo he ido han tenido problemas. Uh-huh. Generalmente. Muy bien. Pero se podría remediar. Uh-huh. Podría. Exactamente. O sea, para mí es importante. Está bien, es muy importante para todas las personas que necesitan acceder, pero no solamente para las personas con silla de ruedas, para el que usa un bastón, pero también puede perjudicar a alguien que va con bastón o con un burrito. Perdón, a las personas de la tercera edad. Perdón, ¿quién está hablando? Que no sé con quién estoy hablando. ¿Soledad? No, hermana. ¿Quién es la última persona que estaba hablando? Era otra hermana. Paulina, ya. Gracias, Paulina, que no sabía con quién estábamos hablando. Efectivamente, cuando hablamos de que sea accesible, no estamos pensando en un solo grupo de personas, sino que estamos hablando en todas aquellas personas que necesiten algún tipo de apoyo para poder desempeñarse. Entonces, estamos hablando de adultos mayores que probablemente van a necesitar que las letras que están proyectadas adelante sean más grandes. Estamos pensando en la persona
que, por ejemplo, no habla español y que habla otro idioma y pueda tener acceso a lo que se está hablando en su idioma. Estamos hablando de la persona que es ciega y que probablemente no va a poder ver la pantalla, pero va a poder participar si nosotros nos aseguramos de que la lectura bíblica esté en braille, y si no está en braille, que alguien esté a su lado y le diga, ¿sabe que en este momento se está proyectando Efesios 5 y dice tanto? ¿Se fijan? O sea, ¿cómo nos aseguramos para que todas las personas puedan participar? Cuando hablamos de sufrimiento social, estamos pensando precisamente en eso, en que en el espacio donde yo me mueva no sienta que, o más bien, me perciba, me sienta incluida, sienta que las personas donde yo estoy quieran que yo esté ahí y que participe, ¿ya? Y estamos hablando de cosas que son amables, porque hay otras situaciones que son un poco más complejas, como por ejemplo cuando viene una persona en situación de calle y viene con poco aseo personal, ¿no es cierto? O la persona que viene con un trastorno psiquiátrico y que está descompensado. ¿Se fijan? Entonces, hay muchas circunstancias que nosotros como iglesia debiéramos pensar qué hacer en esos casos. ¿Cómo los atendemos? ¿Cómo los hacemos sentir parte de la comunidad sin que se sientan discriminados ni tampoco no considerados? ¿Ya? ¿Estamos? Amén. Sí. Seguimos entonces con nuestra presentación. El sufrimiento emocional, perdón, el sufrimiento tanto físico, espiritual, emocional, social o cultural puede tener algunas explicaciones desde la perspectiva de la teología del sufrimiento, como las circunstancias, ¿ya? ¿Qué circunstancias? Disfrutando a los viejos, otra más. Les voy a pedir que pongan su micrófono en silencio, ¿no? Pues eso. Sí, pues. ¿Ya? Nosotros vivimos en un mundo caído, por lo tanto, muchas veces el vivir una discapacidad tiene que ver con la presencia de una enfermedad o del nacimiento con alguna alteración en nuestro cuerpo o por alguna tragedia, algún accidente o algo similar. También la persecución. Acá en Chile nosotros realmente en este tiempo no tenemos un gran tema con la persecución por ser creyentes, pero eso puede cambiar en algún momento. Y la disciplina de Dios, que también es algo interesante, porque en algunas ocasiones el Señor nos disciplina cuando nosotros hemos sido desobedientes y otras veces tiene que ver con nuestra propia disciplina. Por ejemplo, si yo soy diabético y no soy ordenado con mi tratamiento, es muy probable que en algún momento yo voy a desarrollar una enfermedad más severa y eso podría llevarme entonces a tener alguna consecuencia en mi cuerpo. La teología del sufrimiento también habla de este personaje tan conversado, Satanás, como el gran victimario. Si bien él es un personaje que la Biblia describe como el Dios de este siglo, nosotros sabemos que es un personaje que fue creado y que tiene un rol dentro de este plan de Dios. No les puedo dar una explicación muy profunda al respecto porque realmente lo que Dios haya decidido en relación a esto es algo que a todos nos llama la atención, ¿no es cierto? Tal vez aquí alguno de los pastores nos puede hacer algún comentario de por qué Dios permite el accionar de Satanás sobre las personas. Pastor Roberto, Pastor Pablo, ¿nos pueden ayudar en algo en este sentido? ¿No están?
Parece que no están. Bueno, lo que la Biblia nos dice es que el enemigo tiene algunos trabajos específicos, ¿ya? Como los que menciona aquí. Oprime nuestra mente, nos habla, nos molesta, nos atormenta en algunos casos. También tiene un rol para tentarnos, para hacernos pensar que podemos hacer algo y hacer algo a escondidas y que no nos vayan a pillar. Nos acecha, nos vigila y sabe las cosas que pensamos que nadie más sabe, como por ejemplo que nos gusta quedarnos con algo que no nos pertenece, por ejemplo. También nos aflige porque él lo que persigue es destruirnos. ¿Cómo se estudia el problema de la maldad a través de la teología? En este sentido, se habla del estudio del problema de la maldad como la teodicea, ¿ya? Que es el estudio de la bondad de Dios versus la maldad. Y aquí hay 3 perspectivas. ¿Alguno de ustedes puede explicar, por favor, la defensa del libre albedrío de lo que estudió? ¿Cómo lo explicaría? ¿Cómo explicaría o defendería el punto de vista de la defensa del libre albedrío? Dios no, pienso que Dios nos hizo libres, ¿Ya? pero no para hacer lo malo, es para hacer lo bueno. Bien. Esa es una postura. Bien. Porque los fundamentos es que si yo hago lo malo Ujú. con mi libertad, ¿Ya? tengo serias consecuencias Bien. y malas consecuencias. Claro, tengo consecuencias buenas o malas, depende de lo que elija. Bien. Alejandra, ¿también quería hacer un comentario? Sí, más o menos parecido, libre albedrío es la libertad que nosotros tenemos para poder escoger tanto el bien como el mal. La palabra nos dice que todo es lícito, No se pero escucha. todo no conviene. Escucha mal, Alejandra. Ese amor y misericordia nos da la opción. Tiene que acercarse el audífono porque está con audífonos, el micrófono del audífono. Escucha mal tu micrófono, Alejandra. ¿Ahora? No, se escucha muy lejano. Bueno, si quieres después lo puedes escribir ahí en el chat y lo leemos. Efectivamente, el libre albedrío, lo que nos manifiesta el ministerio de Johnny, es que no es una cosa, sino más bien es la ausencia o la pérdida del bien. No sé si han escuchado una historia que cuenta de un personaje, un estudiante que va a una clase y el profesor se empieza a burlar de Dios y empieza a decir, claro, es que si Dios fuera bueno no existiría el mal. Dios creó el mal, entonces como Dios creó el mal, Dios es malo. Entonces el estudiante va y le dice, profesor, quiero hacer una pregunta. ¿Existe el frío? Y el profesor dice, ¿qué pregunta es esa? Claro que existe el frío. Y el joven le dice, no, profesor, no existe el frío. Lo que existe es la ausencia de calor. ¿Existe la oscuridad? Ay, pero ¿qué me estás preguntando, caramba? Le contesta el profesor. Claro que existe la oscuridad. No, profesor. La oscuridad tampoco existe por sí misma. Existe la ausencia de luz. Cuando la luz llega, inmediatamente la oscuridad retrocede. Lo mismo que cuando hace frío. Yo pongo algo para generar calor y el frío desaparece. En relación al pecado, en relación a la maldad, ocurre lo mismo. La maldad es la ausencia de bien, es cuando yo decido hacer algo malo a sabiendas de que es malo. Dios no creó el mal, así como no creó el frío ni tampoco la oscuridad. Son consecuencias de este accionar del ser humano. Dios permite el mal porque le da la habilidad a las personas de escoger entre lo bueno y lo malo.
Si no, seríamos robots, nos habrían puesto un chip aquí adentro, obedezcan. Y todos nosotros haríamos exactamente lo que se nos pide. Pero Dios quiere que nosotros escojamos entre hacer lo bueno, entre creerle a Dios y buscar lo que Él quiere para nosotros, o no hacerlo. Y en ese sentido, Dios decide no intervenir en nuestras decisiones, nos ayuda, nos guía, pero no nos fuerza a tomar la decisión correcta, nos permite tomar las decisiones. La defensa del orden natural, que es la siguiente postura, dice que el sufrimiento es el resultado justamente del libre albedrío del hombre o de los eventos naturales que ocurren como resultado de este libre albedrío. Y finalmente la defensa del bien mayor es que si bien a Dios no le agrada el mal, Él lo permite debido a que esto genera un bienestar para el hombre finalmente. Ninguna de estas tres miradas responden completamente a la presencia del mal en el mundo. Y en ese sentido tenemos que ser muy honestos, que nosotros no tenemos la explicación final de la presencia del mal y del sufrimiento en el mundo. Así como es alto el cielo de la tierra, la Biblia dice que los pensamientos de Dios son más altos que los pensamientos nuestros. Entonces, tratar de entender, lo podemos pensar, lo podemos conversar y podemos plantear ideas, pero finalmente vamos a tener esta respuesta lo más probable que cuando estemos en la presencia de Dios. Antes de eso, solamente son ideas que nos ayudan a tratar de entender por qué ocurren este tipo de circunstancias. ¿Sí? ¿Seguimos? ¿Y sabes algo curioso, Elisa? Perdón que interrumpa. Cuando estemos en la presencia del Señor no vamos a tener necesidad de hacer preguntas. Gracias. Entonces, las respuestas que buscamos. Por eso yo creo que es importante esta lección después de la soberanía de Dios, ¿no? Porque van ligadas. El Señor permite y actúa, permite y actúa. Entonces, no nos toca a nosotros tener todas las respuestas. Muchas gracias, hermano Javier. Estamos absolutamente de acuerdo. Yo también he llegado a esa conclusión, que cuando estemos en su presencia lo más probable es que no vamos a necesitar preguntar nada, va a estar todo ahí a la vista. Pero mientras tanto estamos en esta tierra y cuando nos preguntan, ay, que es difícil contestar ese tipo de cosas, ¿no es cierto? Vamos de nuevo. Entonces, vamos. Esta perspectiva que hemos estado conversando, que tiene que ver más con la explicación cristiana del sufrimiento, se puede contrastar con otro tipo de perspectivas religiosas sobre el sufrimiento. Y aquí vemos tres lineamientos, ¿ya? El humanismo cósmico, que hoy día es lo que lidera todo este pensamiento de la nueva era, que seguramente ustedes ya se han dado cuenta, tiene una fuerte presencia en América Latina. O sea, acá hay muchas personas que están muy ligadas hacia las religiones más orientales, incluso personas que siendo o definiéndose como cristianas, igual les dan una miradita al karma y a la presencia de los espíritus, etc. El humanismo cósmico tiene estos dos lineamientos, ¿ya? Que es la ilusión, ¿ya? Del budismo, que dice, no, esto no existe de verdad, es una ilusión, ¿ya? Usted tiene ilusión que sufre, así que supérelo. Y el hinduismo, que habla del karma, y recién estaba revisando ahí, que el karma es un pensamiento bastante complejo, porque habla de las vidas pasadas, de que lo hiciste tan mal, que viniste a esta tierra reencarnado para tener nuevas oportunidades, pero que en el fondo si te sigue yendo mal es porque eres una mala persona y tienes que aceptar lo que te toca. O sea, no te corresponde que te ayuden porque es lo que te toca. Esa es una de las perspectivas, el humanismo cósmico. Por otro lado,
tenemos el naturalismo, que es toda la filosofía, principalmente del humanismo secular y del posmodernismo, y que dice que en realidad aquí no hay ninguna influencia de Dios ni algo espiritual, sino que es lo que corresponde porque nos tocó vivir así, como la evolución, como la formación de la Tierra, así como la Tierra tuvo que sufrir o tuvo un proceso de sufrimiento para poder formarse como Tierra, lo mismo ocurre con el ser humano. Entonces, si te toca sufrir, es mala suerte. O sea, te tocó, asuma, o te deshaces de eso o te acostumbras. Entonces también es una postura bastante compleja porque si no, no tienes la posibilidad de buscar ayuda o de tener la posibilidad de tener un apoyo de alguna persona, sencillamente es lo que te toca y tienes que asumirlo. Y por último tenemos el lineamiento del teísmo, que el teísmo habla de lo que es las religiones monoteístas de la tierra, y que son estas tres líneas fuertes que son el Islam, el judaísmo y el cristianismo. El islamismo, o mejor partamos por el judaísmo, que es un poco más antiguo. El judaísmo habla de lo que ya habíamos mencionado anteriormente en relación a la cosmovisión, principalmente ligado a que si tienes una discapacidad o una enfermedad es porque algo hiciste, tienes algún pecado que tienes que pagar, por lo tanto tienes que arrepentirte para que Dios te sane de eso. El Islam considera que esto tiene que ver también con algo que pasó, algo malo, y que te toca solamente soportarlo, es lo que Dios quiere para ti. En cambio, el cristianismo intenta, desde esta perspectiva, ayudar a las personas a tener una mejor experiencia, en el sentido de que en comunidad es más fácil vivir nuestras dolencias y nuestros problemas. En ese sentido, podemos ayudar a las personas a tener un alivio frente a su dolor. ¿Alguna pregunta de estas tres corrientes filosóficas? ¿O de estas tres corrientes, las dos corrientes filosóficas y el teísmo? ¿Les quedó claro? ¿Sí? Es muy importante que los tengan presente al momento de conversar con una persona en situación de discapacidad que no vaya a la iglesia. Es muy bueno saber de dónde viene. Por ejemplo, en el norte de nuestro país tenemos una gran colonia hindú. Entonces, si hay una persona con discapacidad dentro de esa comunidad y nosotros le estamos compartiendo del Evangelio, es muy importante saber qué es en lo que cree. Porque si la persona cree que es por su karma, o porque, o al revés, es una persona que no tiene ninguna corriente religiosa, que es una persona que fue creada más bien en el humanismo secular, o sea, aquí no hay Dios ni nada, también le va a costar ver esta otra posibilidad. Entonces, por eso es que es tan importante tener claro qué es lo que la persona cree al ir compartiendo el Evangelio con esa persona. ¿Ya? Por eso que es importante esta revisión. ¿Seguimos? ¿Quiere decir algo? Sí, perdón, que el resto de las corrientes, excepto el cristianismo, ninguna tiene misericordia para el ser humano. No. Solamente el cristianismo. Es interesante eso. Sí, efectivamente, solamente el cristianismo muestra una mirada más amable, porque también en algunos casos se va al otro lado, en el sentir que si yo ayudo a la persona, en el fondo estoy haciendo algo bueno y por eso Dios me ama y me va a cuidar a mí. Entonces también hay una mirada ahí que hay que tener cuidado. ¿Ya? Entonces, revisando en relación a la historia de Job, aquí es muy importante comprender Job desde la perspectiva del sufrimiento.
¿Alguien puede contarnos qué sabe de la historia de Job antes de que yo siga hablando, para que no hable yo sola? ¿Qué saben de Job? ¿Qué les gustaría compartir de la historia de Job? Job era una persona que, como todos los cristianos, nos gustaría ser. Ujú, Orar por él mismo, orar por su gente, sus hijos, por si algún pecado hubiera habido, él se ponía delante de Dios, de los hijos y de Dios, para pedirle misericordia. Y ujú. yo creo que él cumplía con muchas cosas que uno como cristiano tiene que cumplir. Y podría ser un cristiano perfecto. ¿Ya? Y así todo, según la mentalidad del ser humano, si la Ujú, persona es buena, no tiene por qué irle mal, ujú, tiene todo el favor de Dios. ujú. Pero resulta que Job le fue tan mal como si la mentalidad del ser humano a todas las personas malas le puede ir. Ajá. Y- pero esta es la contradicción súper grande entre la mentalidad humana, Ujú. que a una persona tan buena le fuera tan mal. Ok, muchas gracias, Soledad. Muy bien. Gracias. Pastor Roberto, qué bueno que está por aquí. ¿Qué pasó? Cuéntenos, ¿por qué Job es un modelo tan interesante de visualizar desde la teología del sufrimiento? Bueno, Job, la vida de, cuando leemos la historia de Job, vemos en Job que él era un hombre justo, lo llama Dios, que era un varón recto, ¿verdad? Que era intachable, que honraba a Dios. Es decir, cumplía todos los requisitos que Dios esperaba. Y cuando se presenta Satanás ante Dios, él le dice y le cuestiona eso, porque en cierta forma él le cuestiona a Dios por qué Job le estaba sirviendo, porque en realidad él estaba recibiendo mucha protección y muchas bendiciones de parte de Dios. Entonces Dios le permite que le quite esas bendiciones. Y aquí viene el problema. El problema para Job era que él de la noche a la mañana pierde la familia, los hijos, algo tan preciado que tenemos nosotros, ¿verdad? Ujú. Pierde las riquezas, lo material, pierde también el prestigio con los amigos porque queda en la miseria, queda pobre y aparte de eso, queda enfermo. Es decir, vienen todos los males que en cierta forma a un ser humano le vienen uno o dos en la vida, pero todos de un viaje es bien complicado. Pero a Job le viene todo eso. Y Job lo primero que él cuestiona es si es Dios es justo o no es justo. Si él gobierna a Dios el universo en base al principio estricto de la justicia, y cómo se explica entonces el sufrimiento que él está viviendo. Esa es más o menos la gran suposición que tiene Job en esos tiempos. Y ahí surgen los amigos que dicen que la persona que es buena y es sabia va a tener éxito y recompensa. Y eso hasta el día de hoy. Uno dice, yo hago las cosas buenas, por lo tanto me tiene que ir bien. Pero a veces hacemos cosas buenas y nos va mal, ¿verdad? Y a veces hay personas que hacen todo mal y son recompensados. Y de ahí surge también lo que dijo el apóstol, que el Señor hace llover sobre justos y pecadores. A raíz de eso, Job también cuestionó todo eso, ¿verdad? Él no era un hombre malvado, no era un hombre tampoco para merecer tanto desastre y tanto castigo, en cierta forma que venía de parte de Dios. Y el argumento que tenía Job es que él era inocente. Dice, yo soy inocente, por lo tanto, mi sufrimiento no es justicia divina. Entonces, por conclusión, él dice que Dios es injusto. Dios no está gobernando el mundo de acuerdo a la justicia. Y por otro lado, los amigos de Job, que en cierta forma, estos tres amigos, y después aparece el último, ¿verdad? Que Eliú, que tiene una visión diferente de los otros tres, ellos los tres dicen que Dios es justo, por lo tanto, Dios gobierna el mundo de acuerdo a la justicia, y aquí la conclusión es que Job tuvo que haber pecado. Es decir, el problema estaba en el hombre, no estaba en Dios. Y
el otro amigo, Eliú, dice que el sufrimiento podría ser una advertencia para evitar el pecado futuro de Job, o porque de una forma él estaba forjando su carácter. Y al concluir de todo este pasaje de lo que vivió Job, resulta que no fue así. Dios no le da respuesta por qué Job está sufriendo. No hay una respuesta. En el libro no encontramos ninguna. Al contrario, Dios, inclusive Job le pide tener un encuentro personal con Dios. ¿Y qué le dice Job? En el capítulo 38 empieza a decirle Dios, y le dice, ¿dónde estabas tú cuando fundé las bases de la tierra? Entonces Job ahí se dio cuenta de que él no era nada, ¿verdad? Estaba en cierta forma argumentando algo que Dios tenía todo el control y en cierta forma es un Dios justo. Y ahí Dios, Job, en cierta forma pide perdón, se arrepiente, y ahí viene la misericordia de Dios. Job se retracta ante Dios y le pide perdón. Y ahí Job recibe en realidad nuevamente la misericordia de parte de Dios. Y aquí encontramos algo bien interesante, porque muchas veces nosotros pensamos que como cristianos no vamos a sufrir. Y resulta que si el cristiano, al igual que todo ser humano, el sufrimiento es parte también de la vida que uno va a llevar. Y lo otro, yo me acuerdo cuando vivía en Valdivia, una ciudad donde llueve mucho. Yo venía de Santiago y llego a una ciudad donde llovía mucho, y en cierta forma en una semana no paraba de llover, y yo me acuerdo, salía de mi casa, caminaba medio, 10 metros y me mojaba entero, tenía que volverme a cambiarme ropa, y a la tercera cambia de ropa yo le dije, Señor, ¿hasta cuándo va a estar lloviendo? Así no puedo trabajar. Y vino al tiro una palabra de Dios en mi corazón y me dice que Él hace, sale el sol sobre justos y pecadores. Y ahí, ¿qué más iba a decirle? Así que me aclimaté nomás, por hermana. Y Sí. ahora, ¿qué le hace el agua al sureño? Nada. Entonces uno se va acostumbrando. Bueno, este es el resumen más o menos de Job, Gracias. que en cierta forma no hay una respuesta al sufrimiento como muchas veces nosotros la esperamos. ¿Por qué tenemos que sufrir? Realmente en el libro de Job no hay una respuesta. Simplemente hay, muestra el amor de Dios, muestra la misericordia de Dios, y eso es lo que espera de uno, que nosotros le creamos y lo obedezcamos, más que le cuestionemos, aunque muchas veces cuando cuestionamos y hay una sinceridad, Dios lo considera también eso. Gracias, pastor, excelente. Miren, varias cosas que me han hecho sentido en este tiempo. Yo estoy estudiando el Antiguo Testamento en el seminario, y cosas que me han hecho como clic en relación a este estudio. Job se dice que es uno de los primeros libros escritos, ¿ya?, de la Biblia. Eso todavía está ahí en discusión. Pero sí es cierto que es bastante antiguo y que es un hecho real. No es una historia ficticia, porque de hecho lo vuelven a mencionar varios personajes después. Eso por un lado. Segunda cosa importante es que la Biblia parte diciendo que él era considerado un hombre recto, ¿ya?, un hombre justo. Y cuando definimos justicia, acuérdense que la justicia la define Dios con parámetros que no son humanos. La justicia es creer, es confiar, es creerle a Dios lo que Él dice. Y Él hacía obras de justicia todos los días. O sea, si hay alguien que podía decir, Señor, en realidad no me merezco esto, era Job. Y como bien dijo nuestro pastor Roberto ahora, él preguntó y cuestionó y le dijo cosas a Dios bastante profundas y duras de pronto. Y fíjense que Dios le contestó. Entonces, importante lecciones para nosotros es que cuando yo estoy sufriendo y yo reniego y pataleo y digo tonteras, a Dios no le molesta que yo pregunte y diga tonteras, porque Él conoce el corazón. Cuando yo quiero saber por qué, y el Señor tiene misericordia de nosotros. Ahora, obviamente que eso no tiene nada que ver con ofender a Dios en el sentido de que no quiero creerle, ¿ya? Y ahí es
Ese es otro punto de vista. Pero cuando yo estoy pasándola mal y digo cosas hirientes, Dios conoce mi corazón, sabe lo que estoy viviendo y sabe lo que necesito. Entonces, Job está escrito en la Biblia para que nosotros entendamos que existe una contrateología, ¿ya? No la teología de la prosperidad, no esta teología de que, como dijo el pastor Roberto, muy bien, si haces todo bien, te va a ir bien. Mentira, eso no es verdad. Y nosotros lo vemos en Job, pero también lo vemos en Jesús. En el Jesús siendo Dios, siendo el Hijo del Altísimo, ¿qué hace ese Jesús? Se viene a vivir a un cuerpo humano. Renuncia a su grandeza, a su omnipresencia, podía estar en todo lugar, renuncia a eso para ponerse en un cuerpo, a su omnipotencia, él puede hacer cualquier cosa, él renuncia a todas sus características divinas para venir a meterse a un cuerpo humano y a vivir como nosotros, con frío, con hambre, con dolor, con cansancio. Todas esas cosas el Señor las experimentó. Él dice que fue experimentado en todo, igual que nosotros, pero sin pecado. Entonces, cuando nosotros vemos a Jesús, Jesús es nuestro modelo de sufrimiento. A diferencia nuestra, Jesús eligió el sufrimiento. Nosotros no lo elegimos. Nos corresponde vivirlo por enfermedad o por alguna tragedia, como lo mencionamos recién, pero Jesús decide venir al mundo a vivir en este cuerpo, y no solamente vivir en este cuerpo, sino que Él sabía que iba a venir a morir por nosotros, y de la peor manera, siendo maltratado con el sufrimiento físico, emocional, espiritual, porque se tuvo que separar de su padre, y social, renegado de su propia familia, de sus propios amigos. Entonces, cuando vemos a Jesús como nuestro modelo, es Él el que se identifica con nosotros en la profundidad del sufrimiento. Y ese es nuestro modelo. Cuando nosotros sufrimos, el que se identifica mejor con nuestro sufrimiento es el Señor Jesús, porque Él lo vivió en carne propia. Si vemos esto en el plan de Dios, se me fue. Si vemos esto en el plan de Dios, vemos que Dios tiene un propósito. Dios tiene un plan. Y en este plan existe también un trabajo que tiene que hacer el enemigo, ¿ya? Como lo vimos recién. Él tiene que no se preocupe, un plan de acuerdo a lo que el Señor le permite, lo que Dios le permite. Él odia al hombre, él quiere ser venerado, que nosotros nos desviemos de adoración a Dios y vayamos por él. Pero el plan de Dios es que el hombre reconozca su necesidad de él y lo busque. ¿Qué espera Dios de nosotros? Que nos identifiquemos con Jesús en lo que nos corresponda vivir, que nos arrepintamos y que le busquemos a Él, que le reconozcamos como nuestro Salvador personal. ¿Por qué Dios permite sufrimiento? Porque lleva a otros a Cristo. Cuando nosotros conocemos a alguien que está sufriendo, pero que tiene una relación personal con el Señor y lo escuchamos, generalmente esa persona a veces nos anima más, la persona que está sufriendo, que lo que nosotros podamos transmitir. Yo creo que eso nos ha pasado a todos. Hace poquito se fue nuestro pastor Raúl Castro acá en Santiago. Él murió con un cáncer terminal, y cada vez que uno hablaba con él nos animaba a nosotros. Y yo creo que uno lo vive y lo vivencia con muchas personas que viven una discapacidad o que viven una situación extrema. A veces uno quiere ir a animar y resulta que nos animan a nosotros, el que se supone que está mejor.
Johnny, la hermana que partió con este ministerio, conversa mucho de esto, en el fondo, que ella a través de lo que ha vivenciado ha podido compartir, bueno, y somos nosotros también fruto de ese trabajo que ella ha hecho durante tantos años. El sufrimiento crea quebrantamiento y dependencia de Dios. Yo no he estado en un minuto de mi vida con tanto dolor físico. Me ha tocado vivir sufrimiento emocional, que igual es complejo. Recuerdo en una ocasión que era tanta mi angustia, iba en mi vehículo en camino a la iglesia, y en ese momento tenía tanta angustia en mi corazón que lo único que tenía ganas es que alguien me chocara y irme, o chocar contra un árbol, así como ya, por favor que esta cosa se termine. Y fue muy duro ese momento, muy triste, y me acuerdo que le dije, Señor, ¿sabes qué, Señor? Yo ya me di cuenta que no puedo cambiar la realidad, yo no puedo cambiar la mente de la persona con la que estaba teniendo el conflicto, ni siquiera puedo cambiar mi propia mente. Pero Dios, tú sí puedes hacerlo. Y te ruego que tú lo hagas. Cámbiame la mente, cámbiame el corazón. ¿Y saben qué pasó? Yo todavía hasta hoy día lo comparto para mí fue una bendición. Yo sentí las manos del Señor en mi cabeza. Y sentí que cambió algo en mi cabeza. No sé qué cambió, no sé si cambió mi cerebro, mi cabeza. Pero desde ese día nunca más he vuelto a sentir esa angustia. La situación no cambió, siguió bastante parecida, con un par de años más, pero yo ya no sentía angustia, ni tampoco sentí el dolor emocional que estaba sintiendo en ese momento, porque me di cuenta de que era el Señor el que estaba conmigo y que Él es el que cambia el corazón. Cuando nosotros sufrimos, nos parecemos a Cristo. Es Cristo el que cambia nuestro corazón y cambia nuestra mente. Estoy segura que si les pregunto a cada uno de ustedes van a tener experiencias parecidas igual, ¿no es cierto? En cómo el Señor se ha revelado a sus vidas en medio de la angustia y del dolor y ha cambiado su corazón. Y usted puede compartir eso y crea dependencia del Señor. También el sufrimiento nos enseña compasión por otros. Si nosotros no sufrimos, ¿cómo nos podemos identificar con el dolor de los demás? Si a mí no me duele, no me importa. Y por último, también nos da una perspectiva eterna. Nosotros tenemos la posibilidad de ver el sufrimiento mirando hacia el futuro, hacia nuestro Señor Jesús. La próxima semana vamos a revisar en relación a la soberanía de Dios sobre la maldad del sufrimiento. Aquí es muy importante que nosotros podamos revisar estas verdades en la palabra del Señor y tener claro de que nuestra vida está escondida. Dice Romanos 8 que estamos convencidos de que ni la muerte ni la vida, ni los ángeles, ni los demonios, ni lo presente, ni lo porvenir, ni los poderes, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada podrá apartarnos del amor de Dios que Él ha manifestado en Cristo Jesús nuestro Señor. Filipenses 3:10 dice también Pablo, recuerden que Pablo cuando escribió esto estaba en la cárcel en un cepo. ¿Se acuerdan lo que eran los cepos? Lo he perdido todo a fin de conocer a Cristo, experimentar el poder que se manifestó en su resurrección, participar de sus sufrimientos y llegar a ser semejante a Él en su muerte. Pablo pasó mucho tiempo en la cárcel y en una de las ocasiones, varias ocasiones, él estuvo amarrado de piernas y brazos y en esa circunstancia él alababa a Dios y cantaba y escribía o dictaba. ¿Es posible amar a Dios incluso en el sufrimiento? Sí. Sí, ¿no es cierto que sí? Sí. ¿Es fácil? No. No, yo creo que es súper difícil, pero bendito sea el sufrimiento porque realmente ahí uno ve la mano poderosa del Señor
cuando nosotros nos entregamos a Él, nosotros con la confianza, ahí nos damos cuenta de lo débil que somos. Porque en el tormento, en el sufrimiento, el Señor manifiesta su poderío, po, la fortaleza que Él es en nosotros. Amén. ¿Alguno de ustedes quisiera compartir alguna experiencia de cómo el Señor se ha revelado a usted a través del sufrimiento? No es fácil, no es fácil. Bueno, yo he pasado 2 etapas muy difíciles con mi hija menor. Una a los 11 años le dio el Guillain-Barré con una mielitis transversa, que es quedar paralizada y con mucho dolor también. Primero algo desconocido y que le producía mucho dolor. Y ustedes saben que cuando le duele a un hijo, le duele a uno de la misma manera. Entonces, yo las veces que he pasado momentos muy difíciles, y esos son algunas veces que para mí ha sido muy fuerte, siempre me he tomado del Señor, a quien conocí a los 21 años. Yo creo que si no hubiese sido que uno se toma del Señor, no puede pasar esos momentos difíciles. Y más la palabra, uno realmente se hace viva, que dice que debemos padecer en Cristo o con Cristo, para que realmente nosotros podamos pasar las situaciones. Y luego a los 21 años se quema mi hija. Vuelvo a acompañarla en el dolor. Y uno también tiene estas preguntas a Dios. No entiendo, siempre fue lo primero que fue mi pregunta mientras esperaba en la posta. No entiendo, Señor, no entiendo. Pero en el mismo proceso, volver a lo único que nos queda, aunque no entendamos, a aferrarnos de Dios. Y bueno, con todo lo que hemos estado estudiando, realmente esto se hace más visible, que todo sufrimiento y todo dolor es para crecer. Mi hija, que así ha sido, y yo, y toda la familia. Entonces, realmente uno con todo lo que está estudiando asimila mejor también todo lo vivido. Así que ahí uno hace real la frase que debe dar gracias a Dios en todo, en lo bueno y en lo malo. Eso. Gracias, mi hija. Muchas gracias. Gracias. ¿Alguien más quisiera compartir? A mí, hermanos, saben que delante estaba leyendo un poquito el texto que compartió la hermana Elisa, y bueno, mi hijo tuvo un tumor cerebral el año 2015, y de ahí empezamos con quimioterapia, radioterapia en Santiago. Tuvimos que irnos a Santiago. Desde que llegamos, ya desde que supimos que su tumor era un tumor maligno, la verdad que siempre tuvo un mal diagnóstico de los médicos, pero siempre se intentó hacer lo que se podía. Y ahí se fue con quimioterapia y después radioterapia. El 2016 probamos, no hubo resultado con los tratamientos y se trató de hacer una inmunoterapia. Volvimos a Iquique, somos de Iquique. Y en noviembre del 2016 mi hijo empezó a perder la movilidad de la parte izquierda, empezó como a perder la visión. O sea, ya había disminuido su visión. Nos fuimos a Santiago y bueno, ahí los médicos nos dijeron que ya quedaba
que era lo que ellos esperaban del tumor, que era un glioma de alto grado, y que ya era el pronóstico de vida de 3 meses, y que ya no había nada más que hacer. Y bueno, volvimos a Iquique, nos dijeron que si queríamos quedarnos No, volvimos a Iquique, con ese pronóstico de 3 meses. Difícil. Volvimos a Santiago en enero, porque se sentía muy mal. Nos vinimos como en noviembre, diciembre, en enero volvimos. Y en enero estuvo, igual nos internamos de urgencia y todo, y ahí nos dijeron que realmente ya era el tumor, que no podían hacer ya nada, que era el tumor el que estaba ocasionando todo, y que nos dieron un diagnóstico terminal así como ya de 2 semanas, que si queríamos nos quedamos allá para acompañarnos, y si no después venirnos aquí, que cuál era la decisión era nuestra. Y nos vinimos a Iquique, hermano, esperando esperando lo que los médicos habían dicho. Y mi hijo pasó enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, postrado. Mi hijo quedó con pañales, administrándose todos los medicamentos para el dolor, en paliativo ya, con médicos para el dolor. Y la verdad que como fueron pasando todos esos meses, llegó junio y mi hijo todavía estaba postrado, pero él todavía hablaba, comía, venía una enfermera cada 15 días a administrarle sus medicamentos para el dolor, a cambiarle su gripe. Y en junio volvimos a Santiago y le dijimos qué pasaba con mi hijo, porque él todavía estaba. Y no lo veíamos mal, lo veíamos que tampoco estaba tan mal. Y ellos no querían hacerle como un examen de qué pasaba, de una resonancia en sí, porque es lo que muestra cómo está el tumor y qué es lo que está pasando en su cabecita. Y bueno, con todas las cosas decidieron ir a ver, y resultó que lo que estaba haciéndole más daño a David no era el tumor, sino que era una hidrocefalia. Bueno, eso le produjo a David, a mi hijo, una pérdida de su visión hoy día. Lo que hicieron fue cambiarle la válvula derivativa que tiene en la cabecita, y de ahí como que David empezó a sentarse. Bueno, en ese año igual llegamos a Teletón, buscando una silla neurológica. Cosa que en Teletón no es como para un diagnóstico de David para recibirlo, sino que ellos igual nos apoyaron con eso. Y de ahí mi hijo empezó de nuevo como a sentarse, se le quitaron todos los medicamentos para el dolor y empezó a sentarse, a comer, a firmar su cuello, a firmar su tronco. Ya podíamos bajarlo a comer porque tenemos casa de 2 pisos, lo bajamos a mi esposo lo cargaba y lo subía en brazos y bajaba a comer, no podíamos sentar con él en la silla neurológica. Y en enero de 2018, de a poquito mi hijo fue tirando de nuevo para arriba. Y en enero de 2018 dejó los pañales. Todo este año, ay, hermana, es difícil como... Gracias, Pat. Gracias por contarlo, Pati. Es como, yo delante estaba, bueno, en enero de 2018 dejó los pañales y bueno, pasó el 2019, el año pasado nos dijeron que como David todavía estaba y no era lo que los diagnósticos que los médicos esperaban, y veían que nosotros cada 3 meses íbamos a Santiago, control, volvíamos, llegamos de nuevo con David, después ya David dando pasitos,
porque la Teletón, con todo eso, igual ellos siempre nos apoyaron y veían que David diagnósticamente decía una cosa, pero veían que David estaba bien dentro de lo que, de su discapacidad que tenía, y que ella empezaba a mover, que se movía las manos, los dedos, las piernas. Y bueno, el año pasado fue su última intervención en noviembre, cosa que los médicos nos habían dicho que no. Y el año pasado lo intervinieron en noviembre, y de ahí él empezó como después a subir y bajar la escalera solo. Y hermanos, este año, en enero que volvimos a Santiago, el jefe médico de oncología nos decía que realmente David es algo que no tiene explicación. Es algo que él en su vida nunca había visto comportarse un tumor de ese tipo en David, que realmente siempre nosotros hemos sido en todas las cosas, como decía la hermana, nos hemos tomado de la mano de Dios, y Dios, la verdad que en todas las cosas Él siempre nos ha mostrado su amor, nunca nos dejó solos, siempre, hermano, proveyó de todo. Cuando nos fuimos a Santiago decíamos, no teníamos idea dónde íbamos a ir, dónde íbamos a llegar, y un apoderado del curso, no me acuerdo que nos pasó su departamento, y el departamento quedaba a cuadras del hospital clínico de la Católica. Y así, hermanos, si yo le pudiera contar, porque han sido 5 años, en todas las cosas que hemos pasado con David, en el avión, en los hermanos en la iglesia, en todas las cosas, Dios siempre ha estado. Hemos visto su mano poderosa, su amor que ha sido tan fiel. Y con esto que yo les cuento, ¿cómo no creer que como decimos en el sufrimiento, Dios se glorifica? Sí, Señor. Y la verdad que este ministerio es tan hermoso que también Dios lo trajo a la iglesia de Iquique mediante la hermana Lisa. Yo la verdad que nunca lo tomé como viendo la discapacidad de mi hijo, sino que como yo poder ayudar a otras personas, nunca lo vi como para mí, pero después entendí que el Señor era para tratar y aceptar yo la discapacidad de mi hijo. Ha sido hermoso ver el poder y el amor de Dios, cómo ha estado en nuestras vidas, en mi familia. Yo tengo 4 hijos y David es el tercero. Y en todas las cosas que he vivido estos años, estuve de cumpleaños el lunes y le daba gracias al Señor porque de ver las cosas para atrás es solamente ver lo maravilloso que es, hermano. Amén. Y Él sigue haciendo cosas. Yo delante les contaba que estaba leyendo y me puse a llorar un ratito porque le decía al Señor, porque hoy día quiero seguir ayudando a mi hijo, y yo creo que Dios me ha dado este ministerio como para buscar, porque él hoy día no ve, pero ya está caminando, y estamos buscando como herramientas o un colegio, no sé, ver la forma de poder ayudarlo más. Y me puse a orar y la verdad que me cuesta un poco de repente hablar o llorar. Nunca, no sé si estará bien, pero nunca le he dicho, Señor, ¿por qué a mí? ¿Por qué mi hijo? Yo creo que no me corresponde a hacerle esa pregunta a Dios, o quizá en algún momento tengo que hacérsela, no sé. Le escuchaba recién decir a la hermana Lisa que no está mal hacer eso, pero no, me cuesta decir eso. Yo sé que el Señor tiene un propósito grande que yo no puedo dimensionar ni ver, como decía el pastor, y que cuando estemos en su presencia, ahí Dios nos dirá, o no sé, pero no soy quien para ver. Pero sí, hermanos, hemos visto la gloria de Dios, hemos visto su amor inmenso en todas las cosas. Entonces esa es la respuesta que hay para mí,
que hay para nuestra familia, igual para mi esposo, mis hijos, así que animarlos a todos y disculpen que me haya extendido tanto, pero creo que el Señor tiene un propósito en todas las cosas que nos tocan vivir y aunque sí, pues doloroso cuando tenemos estos sufrimientos con nuestros hijos, pero el Señor también nos provee de todo y eso es hermoso. Muchas gracias. David tiene ahora 10 años, ¿no es cierto? ¿Perdón? David tiene ahora 10 añitos. 10, sí, va a cumplir. No, perdón, tiene 11, va a cumplir 12. Era muy chiquitito cuando partió con estas circunstancias, un bebé que iba a la iglesia, a la escuela dominical. Sí. Entonces, 6 años. 6 años. Entonces, es una experiencia muy difícil. Muchas gracias, Patti, por compartirla. Sabemos que no es fácil, pero yo he ido a ver a este pequeñito, tuve el privilegio de poder ir un día a verlo al hospital, y yo no he visto familias, bueno, he visto muchas familias contentas, pero esta familia es excepcionalmente contenta. Entonces, me fui más animada del hospital yo que lo que fui a animar yo. Entonces, decirles que el Señor es bueno y misericordioso con nosotros, y que así como la experiencia que le ha tocado vivir a Anita con su hijita, a Patricia con su hijito, bueno, y a tantos de ustedes que yo sé que han vivido y que viven la discapacidad, el Señor ahí está con nosotros. Así que, por favor, compartan su historia, escríbanla, graben, porque todo eso nos va a ayudar para poder compartir con otras personas que necesitan escuchar que con la ayuda del Señor es posible seguir adelante y estar contentos en su presencia. Vamos a tener que terminar. No dan ganas de terminar, pero sabemos que también ustedes tienen sus tiempos, tienen que seguir estudiando para seguir escribiendo sus clases, y contarles que vamos a tener una conferencia de discapacidad por Facebook y YouTube el 8 de agosto, para que también lo vayan reservando en la tarde. Vamos a ir a compartir algunas experiencias y algunas ideas para seguir creciendo para la gloria del Señor. Amén. ¿Les parece si oramos? Amén. Le vamos a pedir al pastor Jairo, por favor, que ore. Desde Colombia. Hola, buenas noches. Hola, hermano. ¿Cómo les va? Aquí Bien, estamos, hermano. pastor. Muy Ok. bien, gracias. Vamos a orar. Amén. Padre, creemos con todo nuestro corazón que eres el Dios soberano, Amén. el Dios que gobierna el universo, los astros, pero también el Dios que gobierna la tierra, todo lo que sucede en ella, pero también el Dios que gobierna nuestra vida, nuestro corazón, nuestra mente, nuestras emociones, y que gobierna cada parte de nuestro cuerpo. Amén. Padre, en el nombre de Jesús, oramos para que se haga en esta familia, en cada miembro de esta familia, realidad tu presencia, Señor, y el cumplimiento de tu promesa que afirma que no te dejaré, sino que te acompañaré y te cubriré con mi diestra. Padre, en el nombre que es sobre todo nombre, en aquel que experimentó el dolor, pero en aquel que también experimentó el triunfo de ser rescatado de la tumba por el Padre y lo levantó a los cielos, y que intercede por ella, por su familia y por todos nosotros. Rogamos, oh Dios, pues, que tu paz, pero no solo tu paz pasiva, sino tu gozo activo, Señor, se haga realidad en toda esta familia, Señor. Que el gozo y la celebración de tu presencia, oh Dios, no solo fortalezca sus sueños y sus proyectos, sino que también bendiga a muchas personas que les rodean y glorifique tu nombre. Muchas gracias, Señor, por tu amor y tu presencia en Cristo Jesús. Amén. Amén.
Muchísimas gracias por estar, gracias por su tiempo. Vamos a grabar la lección, así que la vamos a compartir. Y qué bueno. sigan, por favor, estudiando. Gracias, Pastor Jairo, por sumarse, Paulina, Soledad, bueno, todos, Belén. Gracias. Que el Señor les bendiga, Gracias, hermana hermana. Nubia. Estamos de Colombia hasta Punta Arenas, así que gracias por estar. Argentina también. Que se les bendiga. Estamos viéndonos la próxima semana. Desde Arica. Bueno, Adiós, Elisa. Arica, sí, también. Osorno. Adiós a todos. Coyhaique. Pasando por el bosque. Pasando por el bosque, exactamente. Azul, que siga. Chao, chao. 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 Chao, cariño de Iquique. Bendiciones. Bendiciones. Chao. Bendiciones También a a todos. Cruz, muy bien. Bendiciones a Que el Señor todos. bendiga. Amén. Chao, Besitos, chao. Pati. Chao. Que el Señor te Chao. bendiga. Chao. Chao, chao. Chao, Concepción. Chao, Elisa. Chao. Bendiciones. Oh. Ay,